hoy cada vez más cerca de ti. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, queremos enviar nuestro más cordial saludo a cada una de nuestra distinguida audiencia en nuestra tierra de gracia Venezuela, en República Dominicana, en las Islas Francesas, en el Perú, en Ecuador. Vaya nuestro más cordial saludo para cada uno de ellos y en general a todos los fieles radioescucha que desde muy temprano están en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Bueno, hoy es un día bastante hermoso. Queremos hablar de algo muy especial que creo que debemos de estar constantemente hablando de esto. Una es la venida de Cristo y otra es acerca del perdón. Buenos días, Osvaldo, ¿cómo estás? Buenos días, Arkeline, buenos días, audiencia. Este día sea de bendición para todos y sé que este tema va a dejar un antes y un después en todos nosotros siempre es ese tema algo muy importante porque nos enseña que hay un principio que está en la palabra del Señor que nos permite vivir en libertad y en bendición y en victoria delante de Él. Sí, vamos a tener la lectura en el libro de Mateo, capítulo 18, versos 23 en adelante. Por favor, ¿me ayudas, Osvaldo? Sí, dice la palabra del Señor así. Por eso, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso hacer ajustes de cuentas con sus siervos. Y al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que le vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo: ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, y lo soltó, y le perdonó la deuda. Pero al salir, aquel siervo encontró a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba diciendo: paga lo que debes. Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando vieron sus consiervos lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano. Bueno, hay veces nosotros hablamos de situaciones que se manifiestan en la palabra de Dios, pero que no la podemos discernir con claridad. No la podemos discernir con claridad porque si no manejamos o los términos o las cantidades o lo que se daba en aquel tiempo, entonces no tenemos la visión clara para discernir qué es lo que se está hablando. Me llamó mucho la atención porque Dios me dice que hable acerca del perdón. Yo le dije: Señor, quiero llevar un mensaje a la radio que llevo. Me dijo: bueno, habla acerca del perdón. Y bueno, de verdad que uno constantemente tiene que hacer énfasis sobre esto porque es algo del día a día, ¿sabes? Tenemos un enemigo que está vencido, que no se da por vencido y que constantemente está buscando cómo destruirnos. Su agenda primordial es la destrucción del ser humano. Pero él tiene que tener un derecho adquirido en nuestras vidas para poder obrar eficazmente. Así que si él no tiene ese derecho adquirido, por más que él quiera, no puede dañarnos, porque siempre Dios nos da la victoria. Una de ellas es el perdón. Cuando nosotros vemos el Padre Nuestro, dice: y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y Jesús termina la oración diciendo: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, Dios tampoco te va a perdonar. Entonces,
Es impresionante porque ya hay un precio pagado por nosotros, pero este precio tiene una cláusula y la cláusula es que nosotros debemos de perdonar a los demás para que el perdón de nosotros no sea revocado. Ahora, cuando Jesús habla acá en Mateo 18, 23 en adelante, está hablando de un escenario real y me fascina las enseñanzas de Jesús porque Él no tiene ninguna necesidad de hablar algo que realmente no vaya a acontecer. Él no puede manipular, Él no puede mentir, ya que Él es la esencia de la verdad. Por lo tanto, Él todo lo que dice es porque de hecho así acontecerá a aquellos pues que no obedecen. Y no puede hacer una hipérbole tampoco, o sea, Él no puede exagerar nada de sus enseñanzas, ninguna de sus enseñanzas, sino que es al pie de la letra. Entonces, le pregunté a Dios que me mostrara qué tan grande es esa deuda que nosotros tenemos, qué tan grande es esa deuda que nosotros tenemos con Él, porque de verdad, ok, se habla de 10,000 talentos, pero ¿qué son 10,000 talentos? Usted y yo, si no profundizamos acerca de esto, no lo podemos discernir. Ahora, una persona puede jactarse de vivir en santidad, pero si no trabaja por el perdón y si sus labios no pueden pronunciar la palabra perdón, se engaña a sí mismo. El perdón se ha convertido en un tema de investigación científica. La razón, se ha comprobado que tiene efectos sobre nuestra salud física y emocional. El no perdonar está relacionado con episodios de depresión, ansiedad, hostilidad. Asimismo, cuando guardamos rencor, aumenta la presión cardíaca, lo que incrementa las posibilidades de sufrir enfermedades coronarias. La Sagrada Escritura dice en el libro de los Salmos: mientras callé, mis huesos se envejecieron. Quiere decir que mientras una persona está guardando ahí el rencor, está atesorando la amargura de que alguien le ofendió, de que alguien lo humilló, de que alguien X, ¿verdad?, de alguna manera afectó su vida emocional, mientras esta persona calla y no puede hablar acerca del tema o no puede perdonar, la enfermedad llega hasta los huesos y es impresionante cómo vemos personas con enfermedades terribles y todas son a causa de la falta de perdón. Ahora, le dije a papá que por favor me mostrara qué tan grande es esa deuda que nosotros tenemos para con él en comparación a lo que nos pueda hacer una persona a nosotros. Y comencé a investigar cuánto sería un talento en aquella época y trasladada a nuestros días. Un talento es, en el Antiguo Testamento tenía, o el peso real era de 34 kilogramos. Pero para cuando se escribió la parábola, el talento equivalía a un peso de 58.9 kilogramos. Ahora, este hombre tenía una deuda de 10,000 talentos. Si un talento pesaba 34 gramos, vamos a sacarlo por la medida pequeña, pesaba 34 kilogramos y para el momento que hice la investigación hace 2 semanas, el gramo de oro estaba a un precio de 33 euros el gramo. Un gramo, 33 euros. 34 kilogramos, o sea, 34 por 10,000, que era la deuda que tenía este hombre, ¿verdad? Entonces eran 340,000 kilogramos. Ahora, un kilogramo tiene 1,000 gramos. Quiere decir que eran 340,000 millones de gramos por 33 euros. La deuda equivale a nuestros días llevándolo
los 10.000 talentos por 34 kilos, por 1.000 gramos cada kilo, a 33 euros, la deuda sería de 11.220 millones de euros. Esa sería la deuda que tenía este hombre para con su rey. Ahora imagínese que usted tenga una deuda hoy por hoy, nosotros, el común del pueblo, ¿verdad? O sea, que no somos gente pudiente, que no nacimos en cuna de oro, que no nacimos de familias millonarias, y que tengamos una deuda de 11.220 millones de euros contra lo que le debía el consiervo a este hombre, eran 100 denarios, que equivale a 100 días de trabajo. Haciendo un promedio del salario de República Dominicana, serían 33.000 pesos, que vendrían siendo 594 euros. Entonces, cuando nosotros vemos la deuda que tenemos y por qué esa deuda es tan cuantiosa de nosotros para con Dios, sencillo. La palabra de Dios dice en el Salmos 51, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde el mismo momento en que ese óvulo es fecundado por ese espermatozoide, desde ese mismo momento ya nosotros comenzamos a pecar. ¿Qué te parece, Osvaldo? Y es que realmente se ve la diferencia, de tal manera que es de extremo a extremo, o sea, que es algo que realmente nos lleva a entender la magnitud del amor y lo que Dios ha hecho para con nosotros, porque antes de convertirnos a Cristo, llevábamos un cúmulo de pecados o sea, registrados en nuestro libro de vida. Sin embargo, cuando nos convertimos a Cristo, todo eso pasó a cero. Entonces, cuando nos convertimos a Cristo, tenemos que ser personas que estemos dispuestos a ser perdonadores. De hecho, estaba meditando cuando el que estaba dando la enseñanza, que la base de la redención, la base exacta de la redención es el perdón. Claro. Entonces, ese perdón es y tiene que ser parte de nuestro estilo de vida. ¿Por qué? Porque Cristo lo vivió. O sea, Cristo, ¿qué somos nosotros cristianos, verdad? Y un cristiano es hacedor de las obras de Cristo. Nuestro estilo de vida tiene que ser definitivamente el perdón. ¿Por qué? Bueno, yo no quiero adelantarme a lo que vamos a hablar más adelante, pero es algo que es necesario para que podamos vivir en una correcta relación con Dios. No, pero no importa, di lo que tengas que decir. Aquí vinimos a traerle un mensaje para que el oyente tome fuerza, porque a veces la gente está tan herida y dice, no, bueno, es que si esa persona no viene y me pide perdón, si no se arrepiente, yo no estoy resuelto a perdonar, pero es que Cristo perdonó en el momento en que lo estaban hiriendo. Jesucristo lo acababan de mudar de su piel, ¿ok? Le propinaron una paliza que lo dejaron sobre tendones y músculos, desde la cervical hasta los tobillos. Y él no dijo, bueno, no sé, de repente cuando ya se me calme el dolor, de repente si ellos me piden perdón, si yo veo una actitud de arrepentimiento, yo los perdono. No, lo estaban injuriando en ese momento, lo estaban agrediendo, lo estaban martirizando. Sin embargo, es ahí en la cruz donde él suelta la primera palabra y es, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros siempre esperamos, bueno, yo puedo de repente perdonarlo, pero si veo un gesto de arrepentimiento. No, es que nosotros tenemos que perdonar, número uno, porque ya nosotros recibimos perdón. Y existe esa cláusula. Osvaldo acababa de decir que cuando nosotros venimos a Cristo, todos esos pecados son perdonados, pero hay una cláusula que si no perdonamos, ese perdón es revocado. Y Jesucristo lo habla en Mateo 18 y dice, mire, el reino de los cielos es semejante a dos deudores. Había uno que estaba endeudado tan espantosamente, ¿verdad? Vi un video en YouTube
acerca de un drama que hicieron sobre los dos deudores, y me impresionó cuando el que había sido perdonado de la deuda espantosa va y ahoga al otro, lo mete preso para que le pague las pocas monedas que le debía, y cuando lo llama el rey para hacerle ver a cuánto equivalía su deuda, en el área del palacio donde él tenía que entregar cuentas, eran sacos y sacos y sacos de moneda para que él supiera cuánto era lo que se le había perdonado. Entonces, es impresionante cómo a nosotros se nos da un perdón tan vasto. Está comprobado científicamente que los niños mienten desde que nacen, manipulan, mienten. Ellos lloran haciendo creer, o sea, manipulando a sus padres, haciéndole creer que está pasando un dolor muy fuerte o algo así, y resulta que lo que quieren es que los carguen, que los mimen, que los atiendan. Y está comprobado que desde que nacen hasta los 4 años es el periodo donde más mienten los niños. Entonces, si nosotros constantemente hemos estado pecando contra Dios, y basta que nosotros le digamos, Señor, perdónanos, y Él hace un borrón y cuenta nueva con nuestras vidas, ¿por qué nosotros enfrascarnos en detener el camino de otros por la falta de perdón? Sí, o sea, lo que quería dejar para cuando tocara el tema, pero ya que el me está dando para que lo doy, es que la falta de perdón sencillamente ata los problemas. Por ejemplo, nosotros como seres humanos teníamos un gran problema. Digo porque Cristo lo resolvió. Teníamos falta de redención. Y esa falta de redención era porque habíamos pecado contra Dios desde el huerto del Edén y teníamos la naturaleza de pecado en nosotros, y ese pecado cada día se hacía más fuerte en nosotros. El apóstol Pablo lo ilustra muy bien en el libro de Romanos y habla de esa naturaleza que él ni él mismo soportaba. Cuando usted lee a Pablo hablando de sí mismo en el libro de Romanos, dice claramente que él se sentía miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este cuerpo de pecado? ¿Ve? Y eso resulta ser que era por falta de tener ese perdón activo en él. Pero resulta ser que él a la final hace una exclamación, dice, gracias a Dios por Cristo. Y entonces Cristo vino sencillamente a consumar ese perdón para nosotros. De hecho, nosotros siempre citamos que cuando Cristo muere en la cruz, la primera palabra para poder desatar la redención por la humanidad fue, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, de manera imaginaria, uno dice, ¿qué hubiera pasado si Cristo en esa cruz no hubiera dicho esa palabra? Bueno, hubiera muerto en la cruz, no hubiera hecho nada, hubiera muerto como cualquier ser humano, ¿verdad? Ahí en esa cruz. Pero esa palabra fue la que justamente desató que nosotros pudiéramos tener el perdón que nos permite disfrutar de ser libres de que nuestra naturaleza de pecado nos lleve a condenación. Aunque estamos aquí en la tierra y la naturaleza de pecado persiste en nosotros, ¿verdad? Sin embargo, tenemos un arma de defensa, ¿verdad? Y de bendición para nuestras vidas que nos permite vencer la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Y en esa ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque fuimos hechos hijos de Dios, tenemos al Espíritu Santo quien nos da la victoria por medio de su poder. Porque el mismo Señor Jesucristo dice, cuando vine sobre vosotros el Espíritu Santo, recibiréis poder. Pero no es poder nada más para poder hacer las cosas, no, el poder para vencer esa naturaleza de pecado. Entonces, tenemos un tesoro que tenemos que apreciarlo, pero hay una práctica. Hay una práctica que nos enseña esta parábola de los deudores, y es sencillamente el perdón. Mire, hay veces que vienen pruebas a nuestras vidas y vemos que personas nos hacen cosas. Nos ha pasado, a nosotros como pastores nos ha pasado, a un creyente comúnmente le pasa, ¿verdad? Pero son pruebas, y es la prueba de lo que dice la parábola de los deudores, ¿verdad? Es para ver cómo está nuestro corazón.
porque tenemos que recordar ante todo que Dios, como hemos dicho al principio, Dios tomó en cuenta nuestra condición de pecadores, y cuando, como dice una famosa canción, Él hizo borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Cuando nosotros estamos en Cristo dice que nueva criatura somos, ¿verdad? Y eso incluye que Dios hizo una cuenta nueva, o sea, Dios nos dio una cuenta nueva, o sea, Dios borró todo lo que había anteriormente, todos nuestros pecados, todas nuestras deudas, ¿verdad? Y ahora comenzamos de nuevo, pero para que podamos vivir actualizados en ese borrón y cuenta nueva, tenemos que aplicar de continuo el perdón. Sí, una de las cosas que nos deja ver claro esta parábola es que al él salir perdonado, ¿verdad? Dice que se consigue con su consiervo y le dice, bueno, él le debía unas monedas y le dice, bueno, págame lo que me debes. Y no, el otro le dice, bueno, pero es que no tengo, ten paciencia, yo te lo voy a pagar, pero tenme paciencia. Y dice que lo agarró del cuello, lo llevó a juicio y lo echó en la cárcel. Cuando nosotros no perdonamos, atamos no solo a la persona a un juicio, sino que nos atamos nosotros a ese mismo juicio, porque con la medida con que juzgamos, vamos a ser juzgados, y con la medida con que medimos, vamos a ser medidos. Entonces, usted no va a tener otro resultado de vuelta, sino lo que usted otorgue a los demás. Si usted tiene paciencia, a usted le van a tener paciencia. Si usted tiene misericordia, de usted van a tener misericordia. Si usted tiene compasión, de usted va a tener compasión. De hecho, las Sagradas Escrituras nos enseñan en el libro de Romanos que juicio sin misericordia se hará con el que no tuviere misericordia. Entonces nosotros tenemos que sembrar misericordia, paciencia, compasión, porque la necesitamos. Ni usted ni yo somos perfectos. Y Dios es un Dios tan especial. Yo veía, los seres humanos somos tan expertos en juzgar a los demás, en condenar a los demás. Yo me pregunto, hay veces, cónchale, si Jacob hubiese vivido en nuestros días, ¿cómo, si yo hubiese tenido a Jacob de vecino, ¿verdad? Y hubiese visto el espectáculo de familia que tenía, porque tenía una familia totalmente disfuncional, Mire, los hijos eran de mala fama. Dice que José iba siempre, porque el papá lo mandaba a ver qué estaban haciendo sus hermanos, porque sus hermanos eran de mala fama, o sea, eran unos tigres, como dicen aquí en República Dominicana, o como decimos en Venezuela, eran unos malandros, ¿verdad? Entonces, eran personas de mala fama. Luego, esto no solamente se mantiene en tener mala fama, sino que hay una situación con Dina. Dina es deshonrada y ellos hacen un pacto con el violador de Dina, que se enamoró de Dina, ¿verdad? La forzó, pero se enamoró de ella y la pide en matrimonio. Le dice, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Ustedes no se pueden casar con mi hermana, porque resulta ser que nosotros tenemos una regla, usted tiene que ser circuncidado, porque si no para nosotros es abominación. Y los mandan a circuncidar, y cuando ellos entran en pacto, aprovechan Leví y su hermano, y van y hacen una matanza. O sea, yo digo, ¿cómo es posible? Este hombre era el escogido de Dios para ser una nueva descendencia, pero tenía una familia disfuncional. Si Jacob hubiese sido su vecino o el mío, ¿cómo hubiésemos nosotros visto su estilo de vida? ¿Cuántas veces hubiésemos murmurado contra Jacob porque tenía unos hijos insurrectos, porque tenían unos hijos perversos, tanto que buscaron la muerte de José, mataron un poco de gente? O sea, era una cuestión, o uno de ellos, Rubén, el mayor, era una persona tan desleal que fue y se acostó con una de las mujeres de su papá. Entonces, nosotros vemos lo de afuera, pero no sabemos el proceso que Dios tiene en cada vida. Este hombre que aparece entre los héroes de la fe, dice la palabra que ellos todos murieron saludando lo que anhelaban, porque Dios no les permitió alcanzar la perfección, para que no fueran mejor que nosotros.
Y a nosotros tampoco nos va a permitir alcanzar la perfección, sino el día de Cristo, cuando nosotros seamos transformados de este cuerpo corruptible a uno incorruptible. En ese momento, todos a unas, todos los que desde Adán hasta nuestros días o hasta que Cristo venga, seremos a una transformados para perfección completa, para que no nos creamos mejores que nadie, porque lamentablemente el ser humano siempre está creyéndose mejor que los demás, está creyéndose hasta bueno. La Biblia dice que no hay bueno ni aun uno, pero la gente hasta se cree bueno y se cree con derecho de juzgar y de condenar. Pero mientras tú estás condenando a otra persona, tú no sabes qué lucha está viviendo esa persona. Tú no sabes cuántas veces él se levanta y dice, Señor, volví a caer, volví a errar en lo mismo. Señor, ten misericordia de mí. Y mientras él está pidiendo perdón, nosotros estamos cargando con los pecados de esa persona al condenarlo. Eso fue lo que hizo este hombre al no querer perdonar. Echó al otro en la cárcel, pero echarlo en la cárcel significó para él que su perdón fuera revocado. Lo mandó a buscar el rey y le dijo, toda esa deuda espantosa te perdoné, porque me lo rogaste. Y tú no podías hacer lo mismo. Y dice que mandó a que lo echaran en las cámaras de tortura. Mire, hermano, nosotros tenemos que tener cuidado. Mateo 21, 5:21 en adelante habla de que si nosotros no arreglamos nuestras cuentas con nuestro prójimo, con nuestro hermano, también seremos entregados al juez. El juez nos entregará al alguacil y dice que serán echados en la cárcel, de donde no saldrán hasta que no paguen hasta el último centavo. La salvación y el perdón en Cristo Jesús tiene validez solo si nosotros perdonamos. ¿Sabe qué me muestra la parábola esta de los dos deudores? Que todos los seres humanos estamos en el mismo nivel. Y nosotros tenemos un concepto de que hay gente que está por encima de nuestro nivel. No, todos o por debajo. O por debajo. No, todos tenemos un mismo nivel de necesidad delante de Dios, inclusive en la naturaleza de pecado que existe en la humanidad. Resulta ser que todos tenemos el mismo nivel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros como creyentes, vamos a suponer que usted tenga una persona que sea muy, muy rica, ¿verdad? O sea, que tenga una gran posición, que sea una persona muy inteligente. Usted dice, oye, o sea, yo me comparo con esa persona y me veo chiquitico. No, esa persona tiene la misma necesidad que usted tiene, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad básica de todo ser humano? Recibir el perdón de ese rey que es Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos la necesidad de que nos sea predicado el evangelio para que no seamos unos miserables, como decía Pablo, ¿verdad? Que nos vemos en esa necesidad de que seamos perdonados. Mire, cuando usted vea, por ejemplo, a una persona que está encumbrada, que es una persona que, por ejemplo, sea su jefe, o sea, una persona que usted conozca, ¿verdad? O un amigo suyo que Dios le ponga, ore por esa persona hasta que esa persona reciba ese perdón. Porque cada uno de nosotros como seres humanos tenemos una corresponsabilidad con nuestro prójimo de perdonar y que sea perdonado para que puedas recibir la vida eterna. ¿Usted sabe cuántas personas se han ido sin Cristo de este mundo? Porque sencillamente no ha habido alguien, sino que ha visto su condición de pecado, de pecaminosidad, de repente ha llegado a lo más bajo. O sea, siempre digo, el ser humano es capaz de hacer lo más bajo que hay en este mundo. Que somos librados, gloria a Dios, de eso por causa de que tenemos el Espíritu Santo en nosotros es otra cosa. Y debemos darle gloria a Dios de que nosotros no estamos en la condición de ver aquellos como, por ejemplo, un Adolfo Hitler, por decirle algo, que llegó a hacer cosas horribles en contra, inclusive del pueblo de Dios, ¿verdad? Pero tenemos que recordar que es un ser humano como cualquiera. Y que nosotros tenemos que, ante todo, orar porque esa persona un día va a pasar a la eternidad. Cualquier persona que nosotros conozcamos que sea malo, y va a tener que rendir unas cuentas delante de Dios. Pero si nosotros somos de los que salvamos esa alma, mire, es que vamos a recibir en el cielo ovaciones porque habremos vencido,
no solamente el pecado que hay en esa persona, sino que habremos librado una batalla por esa persona para que esa persona sea salva por la eternidad. Mira lo que dice la palabra de Dios en el libro de Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, ¿quién soy yo para juzgar a otro si realmente yo estoy en la misma condición? Estoy en la misma condición. Que nosotros hayamos tenido el privilegio de que Dios un día se nos atravesó en el camino. Entendimos, reconocimos nuestros pecados. A partir de ese día se nos prohijó, se nos adoptó como hijos de Dios. Hay gente que dice, no, que todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios. Pero en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hasta que nosotros no aceptamos a Jesucristo, hasta que nosotros no aceptamos el perdón de los pecados, no somos hijos de Dios. Pero ese perdón es para que nosotros también, como hijos de Dios, seamos extensivos a los necesitados. Primera de Juan 1:7 exhorta que para que fluya la sangre de Jesucristo sobre nosotros y nos limpie de todo pecado, tenemos que estar en comunión los unos con los otros. Dice, si tenemos comunión, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay un pasaje en la Biblia que es tremendo porque de verdad no podemos decir que no hemos actuado así porque muchas veces lo hemos hecho. Que uno conforme va madurando entiende que no es el proceder correcto. Ah, bueno, ya esa es otra cosa. Pero segunda de Samuel capítulo 12 nos muestra una realidad del ser humano, de cómo somos hábiles y rápidos para condenar a otro, pero cuando se trata de nosotros, queremos misericordia. Sabemos que David había pecado, ¿verdad? Se había acostado con una mujer, la mujer de uno de los hombres más leales de su reino. Y resulta ser que él tenía aquello en secreto, él pensaba que Dios no sabía lo que él estaba haciendo. Y en el versículo 12 viene un profeta de parte de Dios a amonestar a David. Y dice de la siguiente manera, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas, de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera 4 veces o con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Cuando le cuentan el episodio, sin mediar palabras, de una buena vez, bueno, ese es digno de muerte, y que pague 4 veces antes de matarlo. Ajá. Bueno, resulta que ese eres tú. Cuando le dijeron que era él, ahí sí, ay, he pecado contra Jehová, porque así somos los seres humanos. Nos gusta condenar a los demás, nos gusta juzgar a los demás, y yo he aprendido que lo que a usted le incomoda de otra persona es exactamente lo que usted no ha podido superar.
la gente que es mal hijo, él quiere que sus hijos anden en perfección. ¿Ah? Ellos fueron malos hijos, fueron irrespetuosos, fueron altaneros, groseros, pero quieren tener hijos sumisos. Usted no puede tener hijos sumisos porque usted fue un rebelde y usted va a tener hijos rebeldes. Aquellos que fueron malos padres ven a otro padre maltratador o que abandona a sus hijos y ellos quieren condenar y juzgar. No, pero es que si usted no fue un modelo a seguir, usted no puede juzgar y condenar a otro, porque resulta que estamos todos en la misma línea. Por eso debemos de guardar nuestros labios de juzgar a nadie, considerándonos a nosotros mismos. Osvaldo, tenemos un minuto porque se nos fue el tiempo. Amén. Bien, estaba meditando que Dios le dio una bofetada a los religiosos de su época, porque ellos se justificaban a sí mismos. Y entonces, bueno, lo cierto es que Él le dice lo siguiente: los publicanos y las rameras van delante de vosotros. Quiere decir que esta gente que se justifica a sí mismo, ¿verdad? O sea, ellos no entendían que esas personas que estaban en esa condición, por ejemplo, los publicanos en la ramera, que era la representación de supuestamente lo peor que había en clase de pecadores en aquella época. Pero esas personas, seguro que, viendo su condición de pecado, eran publicanos, pecadores, o sea, rameras y publicanos, ¿verdad? Estaban en una condición de continuo arrepentimiento por causa de su condición de vida. Sin embargo, ellos no le ofrecieron a ellos una solución, que Cristo fue el que la dio, porque Dios llamó a algunos de ellos y le hizo ver a los demás cómo el perdón de Él servía para cambiar a las personas. Cuando le dijo, por ejemplo, a la mujer adúltera, vete y no peques más, ¿verdad? Y así, o sea, Él sencillamente demostró que sí se puede vencer esa naturaleza de pecado. Así es. Bueno, el reloj nos grita que debemos de irnos. Queremos recordarles que Páginas de Amor llegó a ustedes gracias al Ministerio Apostólico y Profético a la Luz de la Palabra. El punto de contacto 829-338-6884. Bueno, gracias por habernos acompañado. Le invitamos a seguir en sintonía de Radio Emanuel, el gigante misionero del norte. Será hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Que Dios les bendiga ricamente. Nos despedimos hasta ese próximo encuentro. En el control técnico, Enoc Moreno. Acá en cabina, Osvaldo Freitas. y en la producción y conducción del espacio, quien habló para ustedes, Arkeline Agüero de Freitas, 24.714. Bueno, recuerda, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hasta el próximo domingo. Hola, les habla la pastora Arkeline Agüero de Freitas. Les invito a tener un encuentro con Páginas de Amor todos los domingos de 7 de la mañana, el espacio para conocer de su amor. Empieza el día, brota alegría, pasa mi corazón. Oh, una esperanza llega a mi alma, llegó la bendición. Oh, oh, oh. Está bien, Manuel, cubriendo el ciudad y a todo el mundo desde internet. Está bien, Manuel, 1430 y radioemanuel.org. Está bien, Manuel, 1430 y radioemanuel.org. En radioemanuel.org puedes ofrendar en línea con tu tarjeta de crédito o débito utilizando PayPal. En radioemanuel.org hacer clic en donaciones y sigue los pasos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que recibas nuestras transmisiones en vivo de nuestra programación. Encuéntranos como Radio Emanuel 1430 AM.
Este 25 de mayo, desde que empieza el día, Santiago se moviliza. Todo el pueblo cristiano sale a las calles. Día de evangelismo global. Proclamaremos que Jesús te ama. En los carros públicos, a pies, en motores, bicicletas y hasta en patinetas. En los parques, en las esquinas, en todas partes. Contratados, carteles, con las artes. 200 naciones, una misión, tu misión, mi misión. Sábado 25 de mayo, Día de Evangelismo Global. No te quedes fuera. El Cibao, conectado con Radio Emanuel, Santiago, Moca, La Vega, Jarabacoa, Salcedo, Tenares, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, todos conectados. Radio Emanuel, señal de vida y esperanza. Radio Emanuel presenta la canción de la semana.